algún día desaparecemos, ¿qué cráneos se encontrarán en mayor? Probablemente los chinos, ¿cierto? O todo el área oriental, donde hay mayor cantidad de gente. ¿De verdad? Entonces, sí, pues es importante ver cómo es que impacta la evolución en cada especie. Nuestra especie es un producto de la evolución. ¿Tenemos rasgos ya de evolución? Sí, ya empezamos a tener rasgos de evolución. El primer rasgo evolutivo que empezamos a tener es que nuestras características morfofaciales están cambiando. Y muy rápidamente. Muy rápidamente. O sea, en términos de historia, 20 años es nada. Menos 100 años. ¿Verdad? 100 años es más o menos lo máximo que podría aspirar a vivir un ser humano. Son raros los seres humanos que sobrepasan los 100. Los centenarios son pocos. Lo normal es que estemos entre los 80 y 86 años, más o menos. ¿De verdad? Pues bien, en evolución eso es nada. Probablemente nosotros no veamos los cambios evolutivos, pero sí lo podrán ver las generaciones, 100, 200, 300 generaciones posteriores a nuestra, podrán ver algunos cambios. ¿Qué cambios nosotros estamos empezando a visualizar? Por ejemplo, una de ellas es la retención de la tercera moral. Eso ya lo estamos viendo nosotros. ¿Se han dado cuenta que tenemos que extraer a las terceras morales? Es un rasgo evolutivo. Todos los Homo sapiens previos a nosotros tenían sus terceras morales erupcionando sin problemas. Las maloclusiones no eran tan frecuentes. Sí había enfermedad periodontal, también caries, como lo demuestran los esqueletos que vamos a ver ahora. ¿Verdad? ¿Qué más? Tenemos un prognatismo marcado. Es una característica nuestra que ha ido en involución. Cada vez nuestro rostro se aplana en sentido antero-posterior y hay un componente más vertical en la cara. Eso fundamentalmente por un posicionamiento del cráneo muy central dentro del cuerpo, cuando el sujeto está erguido. Esta niña es un extraordinario ejemplo de Homo sapiens sapiens en versión femenina. Observen acá, su cráneo bien ubicado dentro de toda su columna, ¿verdad? Pero a pesar de que tiene rasgos negroides, ustedes pueden observar que su rostro cada vez es menos biprotruso. A pesar que los latinos somos biprotrusos y los asiáticos también, es por nuestra característica étnica, ¿verdad? Pero, sí, pues nuestro rostro se va aplanando en el sentido antero-posterior. Entonces, si ustedes ven que maxila y mandíbula, ¿cierto?, evolutivamente están yendo en este camino, nuestra cara va a aparecer así, en esta dirección, ¿verdad? El cerebro es lo que ha crecido casi en forma constante en Sapiens. O sea, hemos visto, ¿no es cierto?, la zona nasomaxilar, hemos visto la zona mandibular, esta es la zona mandibular, esta es la zona nasomaxilar. Hemos visto que la zona de los maxilares se va reduciendo. ¿Estamos? Y aparece nítidamente que la nariz y el mentón. No hay ser humano que no la tenga. Todos tenemos nariz y mentón. Aunque sea un motecito ahí, ¿verdad?, bien ubicado en la mitad de la cara, ¿verdad?, pero está ahí, ¿verdad? Todos tenemos nariz. Pero antes no lo teníamos, ¿verdad? Al contrario, nuestra nariz tiene una posición horizontal y una posición vertical. Tenemos una sobresaliencia. La nariz en los primeros homínidos era más bien aplanada y ancha, ¿no?, muy cercana a lo que tenían los australopithecus. Entonces nuestra adquisición evolutiva es la nariz. Segundo, el mentón. ¿Por qué el mentón? Porque todo el proceso dento alveolar, toda la base alveolar se ha ido poco a poco hacia atrás. Es una característica de Sapiens. Y al alargarnos en dirección vertical, ¿no es cierto?, el cuello adquiere una longitud mayor. ¿Por qué? Porque tiene que levantar al cráneo. En el otro, en un cuadrúpedo, la posición del cráneo es esta. ¿Lo ven? En el bípedo es esta. Y el hombre tiene un medio de comunicación que requiere un centro de audio y de resonancia mejor que cualquiera.
es este. Acá todas las palabras se hacen y se construyen. En el cerebro uno las elabora, pero tienes que construirlas fonéticamente, y ese es el área. Es un área que va desde la faringe hacia la boca, y la lengua tiene una participación importante, ¿verdad? Pocas palabras nosotros las pronunciamos cerrando los dientes, son muy pocas. Es la más cercana, pero el resto son con separación de dientes, ¿de acuerdo? Y el ser humano es el único capaz de pronunciar palabras que, siendo elaboradas en el cerebro, pueden ser construidas naturalmente, buenos días, naturalmente en la boca, ¿no es cierto? Y en la faringe. Entonces todo esto adquiere un desarrollo importante. No solamente la construcción del ser humano fue en la cara, también en toda su faringe. Entonces se establece una relación importante entre el cuello, el cráneo y la cara, como un todo. Nos erguimos de los pisos, nos levantamos, pero eso involucró un cambio también en la posición de la columna. La columna no es recta. ¡Párate recto!, le dicen. No te puedes parar recto, pero tu columna no está recta. Tu columna es así: cervical, dorsal, lumbar, sacrocoxia. O sea, son una serie de curvas que la naturaleza ha hecho, esto que tengamos, para mantener una posición erguida. ¿Entienden? Entonces, nuestra columna cervical, por lo tanto, tiene una curvatura anterior que se llama lordosis, y que es producto también de la evolución. Evolutivamente nosotros tenemos esta curvatura, que está acá, ¿ya?, por nuestra posición erguida. ¿De acuerdo? La construcción de la cara, ya lo hemos dicho: presencia de mentón, nariz, los maxilares para atrás. Y otra cosa es esto: frente. Los seres humanos tenemos más de dos dedos de frente. Si probaras a cualquier chimpancé, tiene 2 dedos de frente. Nos tenemos más, acá tenemos 4, y probablemente en unos años más, ¿no? Salte adelante, pasa por favor. Está sobrado. Entonces, una cosa que consistentemente está creciendo, por lo tanto, lo que está creciendo consistentemente es el cerebro. El cerebro crece en todas las direcciones. Entonces, consistentemente el cráneo ha ido creciendo en función de cómo creció el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el crecimiento del cráneo en el ser humano se basa en el crecimiento del telencéfalo. Los lóbulos frontales, el área donde se encuentra toda la intelectualidad, ha crecido y va a seguir creciendo en el ser humano, lo cual indica que nuestra frente también va a crecer en el tiempo. La zona occipital es una de la visión, es una zona que también crece. Por lo tanto, el crecimiento que va a tener el cráneo va a ser un crecimiento en esta dirección y fundamentalmente en esta dirección. A futuro vamos a ser sujetos con un cráneo elevado, grande. Y no les estoy diciendo a ustedes en cientos de años, ni miles de años, probablemente en millones de años, si es que todavía estamos en la faz de la Tierra. ¿Entienden? Somos una especie muy joven en la Tierra. ¿Cómo que doctor muy joven? ¿Hace cuántos años se extinguieron los dinosaurios? Hace 65 millones de años que se han extinguido los dinosaurios. Pero ellos vivieron 178 millones de años. Reinaron en la Tierra. Estuvieron hasta la etapa del Cretácico. O sea, primero pasaron por el Jurásico, ¿no? Que fue la época más abundante, ¿verdad? Entonces,
para poder entender el crecimiento craneofacial, es importante saber cómo es que hemos evolucionado. ¿Entienden? ¿Qué corrientes dentro de nuestro interior, desde el punto de vista biológico, qué energía biológica hace que nuestra cara esté yendo en una determinada dirección? Les había dicho entonces que como producto de esto hay ciertos rasgos ya de evolución en nosotros. El primero de ellos he dicho que es la retención de la tercera molar, que lo estamos viendo nosotros. Pero no lo vieron, yo les he dicho, Avis no lo vio, ¿verdad? Pero lo estamos viendo nosotros. ¿Qué otro rasgo de evolución? ¿Qué otro rasgo de evolución? Visión laterales. ¿Ah? Claro, estamos viendo porque el aplanamiento del sentido antero-posterior de los maxilares. El cráneo más grande que El cráneo nos va a guardar una proporción con el cráneo. Pero lo que estamos viendo ahorita es justamente la percepción ahora de la nariz. De la nariz. Estamos viendo la presencia de la nariz y del mentón. Entonces, ¿cómo se habló eso? ¿No? ¿Cómo es que se produjo eso? Porque algo tiene que estar ocurriendo para que se produzca ese cambio. ¿De verdad? Como van a ver ahora ustedes, todo tiene un porqué. Y tenemos que entender que nuestro origen común de todos los primates es un musaraño. ¿Saben lo que es un musaraño? un roedor. Un roedor, ¿no es cierto? Un roedor, en la sierra le llamamos jarachupa. ¿Me han conocido? La jarachupa. El armadillo. El armadillo no. Porque en la selva llaman jarachupa al armadillo. Bueno, puede ser por el parecido, ¿no? Pero este es un... Parece a la zarigüeya. Parecía la zarigüeya, como una muca. Y es lo que vamos a ver hoy día, el origen del hombre, de homínido humano. La película, la clase pasada salió para que ustedes tengan un panorama. ¿Ya? Ahora de lo que consiste es construir esto en función a cómo hemos ido evolucionando desde el punto de vista craneofacial. Esta parte es muy interesante, la parte antropológica. Ahí van a encontrar ustedes algunas respuestas que ustedes normalmente no la encuentran en los libros. Es parte de la lectura. ¿Ya? Nuestro ancestro. ¿Quién fue? ¿Se sabe quién fue nuestro ancestro? ¿De quién nos originamos? ¿Ustedes tienen una idea de quién fue? Acá tiene que participar, ¿eh? A ver, Gladys. Primates. Los primates. Los primates, ¿no es cierto? Apúrese, cállate. Cállate la frontera. Primero nos preguntaremos qué cosa es un homínido. Es mejor que escuchen. No copien. Yo le voy a regalar este PowerPoint. Pero quiero que escuchen. Porque en realidad lo que necesito es que ustedes tengan el concepto. ¿Qué es un homínido? Mire, en términos sencillos, es la línea evolutiva que condujo al hombre. Y a eso se han abocado los científicos en estos últimos 100 años. En 100 años hemos conocido poco de nuestros ancestros, porque no hay manera de conocerlos, sino es a través de lo que dejaron. Pueden ser lo que dejaron restos culturales, ¿verdad? A través de pinturas, a través de construcciones. Eso se encarga de antropología física. Pero la antropología, esta antropología que nos lleva a conocer al ser humano a través de sus restos óseos, eso es algo que está muy poco claro. Con lo que tenemos hemos construido nuestra historia. Esa historia la conocieron ustedes a través de la película. Pero el homínido es un miembro de la familia de los Hominidae, del orden de los primates. Probablemente nuestros ancestros vivieron en el África y probablemente vivieron como hasta ahora vivimos, en sociedad, en grupos, con una diferencia
¿no es cierto?, en cuanto a las actividades que desarrollaba el hombre y la mujer. ¿Y qué le caracterizaba a los homínidos con el resto de especies? A diferencia del resto de primates, poseían un cerebro de gran tamaño, se mantenían en posición erecta, o sea que andaban sobre sus dos pies, tenían dientes pequeños con maninos bien implantados y maxilares bien definidos. Esa es la característica genérica, porque hay características que vamos a compartir con todos los antiguos hombres. Miren, nuestra línea evolutiva, sin ser una línea completamente como la que ustedes ven acá, sino que una sucesión de especies que han ido primando, así como ahora, por ejemplo, tenemos a sapiens poblando todo el mundo, es probable, ¿no es cierto?, que también existan otros grupos humanos con ciertas diferencias, como he dicho al principio, y así pasó. Y acá ustedes tienen diferentes tipos de hombres. Y la pregunta es, ¿qué es un primate? La palabra primate significa primero en posición u orden. Ahora, Linneo, que es el que hizo el estudio de las especies, pretendió entender que es la principal o la más alta orden de los animales. Dentro de esta orden se encuentran, miren, nuestros primos, los prosimios, los monos, los simios y estamos los humanos. Ojo, estos son los primates: humanos, simios, monos y prosimios. Se cree, antropológicamente se cree, que tenemos un antepasado común a todos ellos y que poco a poco nos hemos ido separando. Los primeros en separarse de nosotros fueron los lémures y otros prosimios. Los lémures, por ejemplo, en Madagascar se desarrollaron bastante bien, en el sur de África también. Los monos del Nuevo Mundo, que son los monos que tenemos en nuestra selva, los monos del Viejo Mundo, el gibón, luego el orangután, el gorila, el que se separó recientemente, en términos evolutivos por supuesto, fue el chimpancé. Finalmente el hombre. Con el chimpancé tenemos un poco más de cercanía que el gorila, y el gorila es más cercano a nosotros que el orangután, y el orangután antes que el gibón, ¿verdad? Por eso es que cuando miramos a un chimpancé, los miramos y parecemos encontrar en ellos, en sus ojos, ¿no?, algo de nuestro pasado. Pero él se separó biológicamente de nosotros, si es que en algún momento andamos juntos, hace millones y millones de años. ¿Cuál fue la primera adaptación que tuvimos como primates? Esto se llama adaptación arborícola. Fue el primer acontecimiento evolutivo, ¿no? ¿Qué cambios ocurren? Fundamentalmente las extremidades anteriores se encargan ahora de sujetar y las posteriores dan un soporte estructural. Y lo que en nosotros mejora es la visión, el tacto y la audición. Y hay un crecimiento cerebral. ¿Qué áreas? El área motora y sensitiva. Porque el primate, cuando empieza a subir a los árboles, ¿no es cierto?, al subir a los árboles, empieza a tener mejores habilidades, primero, para la visión estereoscópica, dos, para poder asirse de los objetos de distinta textura y poder tener una mayor locomoción en áreas donde se requiere también equilibrio. ¿Cuántos de ustedes han subido a un árbol? ¿O saben subir a un árbol? Levanten la mano, ¿por qué han subido a un árbol? No tengo ninguna duda de que... Esta ha sido mi casa chilena, ¿viste? Muy ¿verdad? Hermosos árboles, de verdad. Era una selva perfecta para vivir ahí. ¿Tú? Sí. ¿También has subido? ¿También? ¿Tú también? ¿Tú? ¿Pero subiste a un árbol? ¿Tú, Flaco? ¿También? Pues bien, sí, pues. Pero se necesita cierta habilidad. No todos tienen la habilidad de poder hacerlo. Generalmente cuando uno es chico tiene toda la habilidad para hacerlo. Te caes, no se cae. Pero a esa edad uno puede meterse por rama, subir a otra rama, pasarse a otra rama, y uno vive pero feliz ahí, sobre todo si hay frutos en las ramas, ¿no? En mi casa también en Abancay teníamos una huerta. Normalmente las casas en provincias es así, aún estando dentro de la ciudad, tienen una huerta. Y teníamos una huerta grandecita, 500 metros cuadrados más o menos era la huerta que teníamos. Había de todo. Y la cosa es que yo sí me subía, pues, y eran árboles antiguos. Deberían ser árboles de por lo menos de 60, 70 años. Habían
chirimoyas, paltos, higos. Había un pacay que era probablemente el más antiguo, que era enorme, y que daba unos pacayes riquísimos. Entonces, subirse al higo probablemente sea el más fácil de subir, y además el que te ofrece más protección, porque si tú te caes sobre frondosas ramas que son elásticas y te puedes agarrar y llegas al primer piso. ¿No? Llega al primer piso. No es fácil subir a un árbol. Se requiere, primero, equilibrio, ¿no? Sentido de posicionamiento espacial. Tres, asirse bien, mover bien las extremidades para que no te desequilibres. Calcular el peso sobre la rama. Eso requiere también un poco de experiencia, ¿no? Si te pones una rama sabes que se va a romper o no. ¿Cierto? Si ahora se sube este muchacho a un árbol, va a tener que ser una secoya porque a un higo se viene abajo, ¿no? ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, sí pues, imagínense ustedes hace 65 millones de años cuando un gran meteorito cayó en la península de Yucatán. Una enorme explosión sacudió a la tierra y todos los cielos de la tierra se cubrieron de cenizas, porque después del impacto, ese impacto remeció al magma y por lo tanto ocurrieron una serie de explosiones también volcánicas en el otro extremo, ¿cierto? Con un cambio, una diferencia de presiones, el magma era pues catastrófico. Los cielos del mundo se inundaron de cenizas, se quemaron, ¿cierto? Probablemente sobrevivieron algunos dinosaurios, probablemente, ¿verdad? Pero murieron porque también murieron las plantas. Por lo menos las plantas que se quemaron se murieron ahí, ¿verdad? Pero lo que no se murió probablemente fueron las semillas. ¿Por qué? Porque largos periodos de incendios en la tierra habían generado tipos de vegetales que eran capaces de sobrevivir después de un incendio. Pero recuerden que también entre los dinosaurios habían los carnívoros y los herbívoros. Ellos pudieron sobrevivir probablemente con la carroña, pero la carroña se termina por extinguir. Entonces empezaron a morir en masa. Fue una extinción en masa. Pero ¿quiénes podían vivir de la carroña y la descomposición? A ver. ¿Qué dice Gladys? ¿Quiénes podían vivir? ¿O ahora? ¿Quiénes viven de la descomposición? Las bacterias está bien, pero algo más organizado. Los buitres. Pero los buitres en ese momento ya podría ser. Sí, las aves como los buitres. Los insectos. Las moscas depositan sus huevos, ¿no? Distintos tipos de cucarachas que ponen de desechos orgánicos, ¿no? Escarabajos. O sea, todo aquel que come floresta en descomposición sobrevivió durante esos 4 o 5 años de invierno. ¿Y quiénes vivían entre cuevas? Los mamíferos. En esos años nos teníamos que esconder de los dinosaurios. Y nuestra vida transcurría ¿en dónde? En las cuevas. Hacíamos cuevas y solamente salíamos en las noches para poder cazar, para poder comer. ¿Y qué comíamos? Fundamentalmente insectos, que eran los que también salían en la noche, mientras que los dinosaurios estaban reposando en la noche. Cuando vino esta catástrofe, nosotros estábamos en las cavernas y sobrevivimos probablemente a ella. Después de esos 5 años volvió a renacer la tierra, nuevamente surgieron los vegetales, pero ya no habían los carnívoros. ¿Entiendes? Entonces colosales bosques empezaron a desarrollarse. ¿Y quienes también se empezaron a desarrollar? Fueron los que sobrevivieron, los insectos. ¿Quiénes comíamos insectos? Los primeros primates. ¿Cierto? Los primeros primates. Y como ya no habían depredadores, dinosaurios, ¿qué alcanzamos? Los árboles. Porque en los árboles podíamos alcanzar mayor cantidad de insectos, ¿no? Entonces los que sobrevivieron probablemente fueron las plantas
Pero lo que sobrevivió también fueron las aves. Y dentro de ello probablemente estén las aves que ahora tenemos en nuestra tierra. No han sobrevivido los dinosaurios como tales, por lo menos no hay evidencia de ello. Entonces, ustedes acá están viendo que el primer acontecimiento evolutivo es la adaptación arborícola. Clic, haz clic. No, haz clic, no, ahí clic. Les presento a nuestro ancestro. Fíjense que este fue nuestro ancestro. Si lo ven ustedes a Miguelito, algún parecido tiene. ¿Lo ven? Nuestra adaptación arborícola hizo que las extremidades anteriores puedan estar mucho, pero mucho más adaptadas para la sucesión, mientras que las posteriores para el soporte. El hocico, que antes nos servía como excelente medio de observación, no observación, sino de percepción del medio, porque al vivir en ambientes oscuros nos guiábamos por la nariz. ¿Dónde estaban los ojos? La nariz. Y unas pilosidades acá que nos permitirían tener como antenitas, saber en qué parte de la cueva estábamos, por así decirlo. Entonces, ¿qué área se desarrolló en nosotros muy bien? El área olfativa como primates. Primero. Pero cuando alcanzamos a los árboles, necesitábamos a ojos que vieran mejor y que sean capaces de ubicarse mucho más al centro para tener una visión estereoscópica y poder, por lo tanto, haciendo mejor de las ramas o alcanzar los frutos. ¿Qué parte del cerebro se desarrolló? El área occipital, ¿no es cierto? En el área occipital está el centro de la visión, ¿no es cierto? Pues bien, ¿se acuerdan ustedes del área motora y de sensitiva? ¿Se acuerdan ustedes del área 44 de Broca? En anatomía. Ya hace cuántos años que estudiamos anatomía, ¿no es cierto? Bueno, eso hizo que nuestro cerebro también creciera en esta área. Evolutivamente fuimos dejando a las extremidades posteriores para soporte y las extremidades anteriores para la sujeción. El acto de sujetar es un acto en el cual uno lleva a 4 dedos y deja el pulgar libre para coger. Y esto lo hacen todos los primates, todos. Y el oponer el pulgar de esta manera sobre la palma lo hace solo el hombre. Miren, y esto nos ha permitido a nosotros coger las cosas, hacer cosas muy finas. El hacer cosas finas tiene que ver mucho con el desarrollo cerebral. Ya vieron ustedes que el hacer primero instrumentos y hacer de cada instrumento una fineza y de cada cosa que observáramos le diéramos belleza, eso también incentivó mucho nuestro desarrollo cerebral. Entonces, este es nuestro primer clic. Este es nuestro primer probablemente ancestro. ¿Y cuál es el origen y evolución de los primates? Los primeros primates provienen de antecesores insectívoros, como acabo de decirles. Los insectívoros surgen en el Cretáceo, hace 135 millones de años, casi al mismo tiempo en que se extinguen los dinosaurios. Es la gran coincidencia histórica. Por lo que estamos construyendo esto en base a las evidencias. Desaparecen por alguna razón los dinosaurios y aparecen los insectos. La teoría que acabo de gozarles es una teoría del Dr. Beecher, que es un estudioso sobre la evolución de las especies. Estos insectívoros poseen un hocico prominente de amplias áreas olfativas en el cerebro. Entonces, lo primero que tenemos como desarrollo son las áreas olfativas. ¿Y por qué es importante que conozcamos esto? Porque nosotros tenemos también una extraordinaria caja nasal. Y esa caja nasal, cuando de alguna manera es afectada, afecta nuestro desarrollo y crecimiento del complejo nasomaxilar. Y les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Todos los niños aprenden a respirar. O sea, todos respiramos, pero ventilamos de manera diferente.
Se conoce como respiración al intercambio de gaseoso de oxígeno y anhídrido carbónico que ocurre en los alvéolos, mientras que ventilación es el pasaje de aire que va desde el medio externo hacia los alvéolos. Eso es ventilación. Cuando uno hace ventilación normal, inspira, expira. Ese proceso de ventilación es de aproximadamente 500 centímetros cúbicos en el adulto. ¿Cómo movilizas ese aire? Va a determinar el desarrollo de esta zona. ¿Me entienden? De esta zona. Porque tiene que ver con el desarrollo de los senos paranasales, ¿verdad? Y también con el desarrollo de la nasofaringe. Junto con el hueso nasal medio son importantes elementos para el crecimiento antero-posterior y transversal de la maxila. Siguiente. Miren, conforme nos fuimos especializando, fuimos cambiando de rama, nos fuimos a ramas más complejas y eso involucró una necesidad mayor. Fíjense la oposición, fíjense. Acá está. Este hecho, esta adaptación arborícola, desarrolló en el tiempo esta capacidad, y esta capacidad sobre esta capacidad, y esta capacidad sobre este desarrollo. Lo que más ha caracterizado al desarrollo del ser humano es el crecimiento del cerebro. Ustedes han visto que cada ser humano iba aumentando de tamaño. Siguiente. Y el otro elemento fue la braquiación, ¿no es cierto? O sea, empezamos a tener depredadores y era necesario fugar de ellos. Y para poder fugar de ellos era necesario braquear a través de los árboles. ¿Somos braqueadores? Sí, tenemos la capacidad para braquear. Si no, no haríamos paralelas, ni haríamos gimnasia, ¿cierto? El que hace paralelas en gimnasia es un sujeto que está braqueando en el más puro sentido, ¿no? La braquiación es la actitud que tiene ciertos primates de saltar de rama en rama para balanceo del cuerpo y balance de las extremidades anteriores. Hay un mayor desarrollo cerebral. Para braquear tienes que tener una buena visión, una buena área motora, sensitiva y sensorial. Por eso no todos podemos hacer paralelas. ¿Alguien ha hecho paralelas acá? ¿Has hecho tú gimnasia? Como gimnasia. Sí, en el colegio. En el colegio, ¿no es cierto? A mí también me enseñaron, pero nunca fui un experto en eso. O sea, paralelas son dos barras paralelas, en donde en los Juegos Olímpicos son dos barras paralelas, entonces el sujeto sube, se da la vuelta y empieza a dar vueltas sobre eso, cambia de paralela, sube, cambia. Claro, ese es un acto de braquiación. Pero hay que tener un gran sentido, ¿no es cierto?, del equilibrio, de la percepción mayor del área, una buena área motora, o sea, un buen desarrollo muscular. Todas esas conexiones neuronales, ¿no es cierto?, hicieron de que los primeros primates se desarrollaran mucho mejor que el resto de animales. ¿Qué más? Y acá lo tienen bien. Ya para adquirir estas características se requiere mayor desarrollo. Siguiente. Hubo no braqueadores entre nuestros antecesores. La teoría que está a favor es la similitud de la conformidad del tórax, clavículas y diversos rasgos estructurales del esqueleto. En contra, las proporciones de los miembros, el desarrollo de un fuerte pulgar, rasgos estructurales del esqueleto y musculatura. Sí, pues nuestro organismo tiene esas características. Acá está, nosotros podemos agarrar, podemos braquear. Siguiente. Conforme fuimos adquiriendo esa habilidad, algunos de los primates mantuvieron su cola. ¿Y para qué la cola? Uno, para el equilibrio. Dos, para un quinto miembro, sobre todo para sujetarse. Esto sí, nosotros no lo tuvimos. Y si lo tuvimos, en algún momento desapareció. ¿Por qué desapareció? No se sabe. Siguiente. Probablemente el antecesor común de simios humanos sería un braqueador algo deficiente, no tan especializado como los simios, pero con mayor movilidad en los pisos. Siguiente.
Algo así. Probablemente sea nuestro ancestro común. El ancestro de lo que han sido los Australopithecus y el género Homo. ¿Sí? Miren, si nos situamos en épocas, el Jurásico, la mejor época de los dinosaurios. Ustedes han visto Jurassic 1, 2 y 3 y tienen una idea, más o menos. La mejor época es la Jurásica. Y eso fue hace 165 millones de años. La siguiente época es el Cretáceo, hace 135 millones de años. De ahí donde ustedes ven el Mioceno, hace 28 millones de años. ¿Verdad? Al término del Mioceno, o sea, hace 28 millones de años, ya se habían diferenciado 4 grupos de primates superiores. ¿Cuáles son? Los monos, el gibón, gorila, chimpancé, y orangután y el humano. Ya en el Mioceno tenemos a estos grupos, ya encontramos esqueletos. Bien, siguiente. ¿Cuándo se originan los homínidos? El origen no es claro. ¿Cuándo surgen? Esto sí, probablemente hace 5 millones de años. 5 millones de años. ¿Somos recientes o no? 165 millones de años atrás. Estamos hablando de millones de años. ¿Cuánto vive un ser humano? 100 años. 1000 años es un siglo. La humanidad como cultura la hemos dividido antes de Cristo y después de Cristo. ¿No es cierto? ¿Cuántos como humanidad tenemos? Tenemos 2000 años. Occidental, ¿no? La oriental tiene una percepción mayor, pero es un poco. Nuestra cultura más antigua acá en el Perú, ¿cuál es? Caral. ¿Cuántos años? 200. ¿No sé Caral? Sí. Llévate la mano lo que conoce Caral. 1, 2, 3, 4. ¿Y el resto? Tienes que agarrar tu bicicleta e irte a Caral. No, sí, es lindo. ¿Sabes cuántos años tiene como cultura? Surgió casi igual como surgieron la cultura mesopotámica y la cultura egipcia, hace 5000 años. ¿Ah? Claro, somos los primeros constructores también de pirámides. Pirámides truncadas, ¿no? Pero sí con palacios hermosos. O sea, la gente se pregunta, ¿cómo? ¿No es cierto? Podrían de haber desarrollado tal nivel de cultura. Sí, pues. Solo tenemos 5 millones de años en el planeta. Y somos la especie más exitosa. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? ¿Tenemos la posibilidad de desaparecer? Somos la especie que estamos conscientes de eso, pero a pesar de eso, hacemos muy poco por nuestra extinción. ¿Entonces puede ocurrir una extinción? Claro. ¿Y seguir existiendo la Tierra? Claro. A la Tierra le puede caer otro meteorito y no interesa, se va a recuperar. Y se mantiene obviamente las condiciones de proximidad al Sol y todo el asunto. Lo único que va a variar es quiénes van a estar ahí. Podemos extinguir incluso a otras especies, ya lo estamos haciendo. Estamos viviendo 5 millones de años. Y en 5 millones de años lo que estamos percibiendo de nosotros como mutación son 3 mutaciones, como vamos a ver. ¿Sabían ustedes que tenemos como especie 3 mutaciones? ¿No sabían? Tenemos 3 mutaciones que han cambiado la estructura de nosotros, de ser sapiens a ser sapiens sapiens. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes también de que parte de nuestra evolución está haciendo que perdamos un dedo? ¿Saben qué dedo se va a ir? El dedo del pie, que ya está curvándose así. Y cada vez se está reduciendo en tamaño. Ya no es del tamaño del resto, es un tamaño más pequeño. Se va. ¿Saben que hay otro diente que está en camino de involución? Lateral. Ahora, las terceras de retención. Y eso ya estaba ocurriendo con Habilis. Habilis no se daba cuenta, ¿no? A Habilis le salían las terceras molares, pero algunos
habilis tenían retención de terceras morales. La retención ahora en nuestra población es enorme, la cantidad de casos de retención. No, la retención de terceras Terceras morales. morales. ¿Cuál es el diente que está en involución? Laterales. Incisivos laterales. Nuestros laterales empiezan a entrar en un estado de involución, porque a todo órgano le corresponde siempre una función. Si carece de función, ¿qué pasa? Se atrofia. Atrofia. ¿Estamos? Se atrofia. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro rasgo evolutivo? Ya hemos visto ya el desarrollo de los maxilares. Si ustedes lo vean ahí a habilis, nunca se imaginó que tuviera estas características. No se reconocería habilis frente a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, los únicos que desarrollamos estas características, repito, son sapiens. Y hay dos especies en la Tierra que tienen estas características, de nariz y mentón. ¿Qué otra? ¿Cuál es la otra especie? Lo digo. ¿Cuál es la otra especie que tiene nariz y mentón? Tú que eres especialista en nariz, Miguelito. Y mentón. El elefante. El elefante tiene una nariz y tiene un mentón. Es la otra especie. Es una especie muy misteriosa, porque es una de las pocas especies que tienen un nivel de comunicación inteligente y que no es a través de palabras, sino de infrasonidos, y que puede viajar su información 200 millas. ¿Se imaginan? No necesitan su teléfono celular, se comunican a través de eso. ¿Qué también los hace diferentes a ellos? El gran volumen cerebral. Tienen un gran desarrollo cerebral, tienen conciencia de grupo, tienen conciencia de sí mismos, o sea, tienen individualidad, añoran a sus muertos, o sea, reconocen incluso sus huesos, los huesos de sus muertos, de su familia. Cuando un elefantito queda atrapado en el fango, todos ayudan y coordinadamente para sacarlo. O sea, no es tan fácil observar esa conducta en el mundo animal, pero ellos sí lo tienen. ¿Dónde surgieron? ¿De dónde surgimos? Probablemente en África, que es el sitio donde están los mayores asentamientos óseos que se han encontrado. Nuestro origen es africano. Siguiente. Y es que el África, fíjense acá, tenía una gran condición en esa época. Toda esta área de África meridional es un área donde había gran cantidad de selvas tropicales y subtropicales. Y en esta área tenía una frontera, una gran frontera que impedía el paso de los animales hacia esta área. Esto viene a ser el gran desierto del Sahara en el norte. Y hacia el sur, otro desierto. Y acá hay una falla que se llama la falla del Rif, que impedía el paso de los animales en esta dirección. Entonces se concentraron acá, en esta zona. Pero cuando cambiaron las condiciones de esas grandes selvas por un calentamiento global, probablemente las selvas dieron paso a las grandes sabanas. De manera que los sitios poblados por árboles cada vez fueron más pequeños. Ahí es donde tuvo que bajar del árbol. O sea, nuestra adaptación arborícola, luego por cambio en las condiciones, nos obligaron a caminar en las sabanas. Y ahí empieza la historia que ustedes vieron ahí. Siguiente. Muchas hipótesis, como ven ustedes. Abandonaron los hábitats arbóreos trazados por primates mejor adaptados. El clima cambió, las selvas dieron paso a las sabanas obligándolos a caminar. La posición bípeda liberó las manos y se hacen más útiles para obtener el alimento y fabricar instrumentos. Este es un hecho importante. El hecho de caminar en dos patas y poderlo observar para no ser atacados liberó las manos.
al liberarse las manos de la locomoción, las manos adquieren una gran importancia. Y había aprendido a oponer el pulgar. Ya hacía cosas. Entonces ya podía portar incluso un palo. El palo fue nuestra primera arma de defensa. Las piedras también, pero las piedras pesaban. Si llevabas piedras, te cansabas. Además, piedras podías encontrarlas en todo el camino. Un palo bueno y firme no. Sobre un palo podrías incluso apoyarte, ¿no es cierto?, para descansar. El palo te servía de mucho. Nuestro acompañante fue el palo. Siguiente. Y saben que también empezamos a transformar lo que estaba más cercano a nosotros, algo que sea consistente, firme y fuerte. Los huesos. Descubrimos que los huesos astillados tenían la capacidad de cortar y que tenían un extremo que era sólido, casi como un martillo. Con uno podíamos hincar y con el otro podíamos golpear. Era nuestra defensa frente a las fieras. Siguiente. Entonces, el viperismo fue la primera adquisición evolutiva. Las otras fueron adaptaciones. El viperismo fue nuestra primera adquisición evolutiva. Y esto tiene que ver mucho con nosotros y con lo que vamos a hacer en la parte de ortodoncia. Fíjense acá. Se dice que el bipedismo cambió también la forma como nosotros nos hemos desplazado y por lo tanto la posición del cráneo y de la cara. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado hace un momento de eso. Un japonés hizo un experimento. A una rata le puso un bloque de acrílico en sus dientes acá. Y lo dejó por una semana. A la semana, la rata caminaba así. Así curvado. A la semana le quita el bloque. En una semana después, estaba caminando correctamente. O sea, había cambiado la posición de esta área, no en carácter evolutivo, sino posicional, y que afectó toda su columna. ¿Entienden? Igual, cuando hay cambios en la columna, son capaces de cambiar la posición incluso de nuestra oclusión. Estas dos cosas están íntimamente relacionadas porque corresponden a una relación cráneo-cérvico-mandibular. Y en la locomoción, los cambios que ocurren a nivel de la zona coxofemoral también afectan a la cintura pélvica y escapular. Si la cintura escapular se te pone así, automáticamente cambias. Miren, exageren un poco, pónganse así. Pónganse como yo. Ahora muerdan. ¿Es la misma oclusión? Es otra, ¿no es cierto? Pues bien, cambios en nuestra columna determinan también cambios en nuestras características morfofaciales en términos evolutivos. La primera adquisición, repito, es el bipedismo. Bien. ¿Qué permitió el bipedismo? Bueno, en condiciones más calurosas podíamos correr más sin exponernos tanto. Un sujeto que está en toda su longitud expuesto es más fácil que pueda ser deshidratado. Al ponernos bípedos, menos estructura, menos superficie era expuesta al sol. También se supone una marcha normal, un gasto menos de energía que ir a 4 patas. Es más fácil mover 2 patas que 4. Se consume menos energía. Siguiente. El modo de caminar en un bipedismo es diferente. Los monos también pueden caminar en 2 patas, si se dan las circunstancias, sobre todo cuando entran al agua. Se van a ver al mono que se pone así. Los monos que ustedes ven en el Parque de las Leyendas, cuando entran al agua, ¿no han visto que entran así? Así. ¿Verdad? Perfecto. Y cuando los niños entran al agua, cuando son chiquitos, ¿cómo caminan? Un mono. Necesito, cuando ustedes están aprendiendo a caminar, se ponen así. Así. ¿No? Like a monkey.
igualito a un mono. Probablemente es una visión de nuestro desarrollo, pero en cada niño. El camino a ser adulto aparentemente plasma un poco de la evolución, incluso de la manera como somos concebidos. ¿Se dan cuenta cómo ocurre nuestra concepción? Son dos células. Y son dos células que viven en individuos diferentes. Probablemente nuestro origen, más antiguo todavía, antes que la musaraña, nuestro mundo debe haber sido acuático. Y de una suerte así en que dos células se fusionaron. Dos células de repente muy pero muy primitivas, como las procarióticas. Es decir, solo ADN. Y en un momento, bajo ciertas condiciones, se unieron dos células y dieron origen a un organismo, a una célula. Esa célula fue capaz de dividirse y se formó un tejido, los primeros tejidos. O sea, pasamos de ser bacterias de ser virus a ser bacterias, y de ser bacterias de repente a ser células, de ser procarióticas a ser eucarióticas, ¿verdad? Y así, evolucionando. ¿Me entienden? Entonces, la manera como hemos ido adquiriendo esta locomoción ha diferido de la estructura de la zona coxofemoral. Esta, a su vez, afecta a esta, y esta, a su vez, afecta a esta. Y afecta también a la articulación temporomandibular. ¿Siguiente? Estas huellas que ven acá son las huellas que se tienen de uno de los homínidos más antiguos. ¿Y se dan cuenta ahí? Perfectamente está caminando en dos patas. Y estas quedaron así después de una erupción volcánica. Las huellas sobre el barro se fosilizaron. Siguiente. Bueno, ya sabemos lo que permitió el bipedismo. Siguiente. Y esto es lo que me interesa que ustedes entiendan. Piernas de soporte, manos libres para poder asir los objetos, para poder cazar, buscar raíces, ¿verdad? Posición bipedismo liberó las manos, pero también nos daba una posición mucho más alta dentro del campo para vigilancia. Así pues, cambiamos mucho con el bipedismo. Siguiente. Veamos ahora nuestros antecesores, de homínidos humanos. Siguiente. Dryopithecus. Se cree que es el más antiguo de nuestros ancestros, sin ser por supuesto un linaje que condujo hacia nosotros. De repente puede ser el tronco común. Actualmente se cree que representa el tronco común del cual se originaron los homínidos y los simios modernos, 20 millones de años. El tamaño pudo ser de un chimpancé y de un gorila. Las extremidades se parecen a de los monos, por lo que se presume que fueron braqueadores especializados. Cráneo reducido tamaño, la frente es pequeña, maxilares bien desarrollados en sentido anterior y rama ascendente ancha. Parece que estuviéramos describiendo a un gorila o a un pequeño chimpancé. Siguiente. Este es Dryopithecus, es una representación. Se encontraron de Dryopithecus solamente un cráneo. Siguiente. Miren, Dryopithecus, acá se forma de U alargada. U alargada, imagínate a la U alargada. Es típica de los simios, no de los humanos. Por eso decimos que probablemente fue un tronco común, pero no es humano. Caninos grandes y especializados, con espacios de primates. ¿Los seres humanos tenemos espacios de primates? Sí, pero en la dentición la dentición temporal tenemos espacios de primates, pero después no lo tenemos. Y estos sí tenían espacios de primates, tenían caninos enormes. ¿Y los caninos enormes te permiten movimientos de lateralidad? Eso que tengas caninos enormes no te permite. Grandes caninos te permiten desgarrar, cortar, pero no te permiten hacer movimientos de lateralidad. Claro, probablemente se alimentaban de carroña o de animales pequeños, pero no comían, por ejemplo, granos.
La habilidad para comer granos y semillas, ¿no es cierto? Eso nos hizo cambiar también nuestra estructura masticatoria. Si ustedes le dan a un gato, denle a ustedes a un gatito, toma canchita, ¿lo comen? ¿No huele? No tiene la capacidad para comerlo, no tiene capacidad de rumiar. ¿Por qué? Porque se los caninos se impiden. Le das un pedazo de carne, ¡pam! Lo arranca y en un ratito lo devora, lo pasa, lo traga. Su aparato digestivo no está hecho justamente para eso, para tragar y cocinarlos adentro. Los ácidos son mucho más fuertes. El perro también es un carnívoro, ¿verdad? Pero el perro que ustedes conocen no es el lobo que está en las selvas o en los bosques. El lobo realmente es carnívoro. Y a ese lobo no se va y asalta un granero, ¿no es cierto? Se va a donde están las gallinas o donde están los terneros, que es carnívoro. Pero nuestros perros, los perros que nosotros criamos, son perros a los cuales le hemos ido quitando esa capacidad. ¿Saben eso, no? Que los caninos de los perros, de nuestros perros, son cada vez más pequeños. Abren la boca, los canitos cada vez son más pequeños. ¿Y ahora qué comen? Galletas. Ricocán. Y tú has visto a tu perro porque lo pueden hacer. A ver, ustedes den ese tipo de alimentación. Traten de darle a un lobo. ¿Te come a ti? Dame tu mano, dice. Huele más rico. ¿Verdad? No lo puede hacer, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Todo perrito que tiene caninos pequeñitos puede hacer movimientos ya de lateralidad. Por eso que pueden comer tranquilamente las croquetas. A un siberiano, dale de comer croquetas. Esos siberianos, esos ojos azules. Es difícil comer. Por eso a ellos tienes que darle alimentación un poco más gruesa. Claro, le tienes que dar salatas. Ellos tienen una alimentación así. Las croquetas no se mueren de hambre. Pero también comen pollos, en la granja. Ah, por supuesto. Acabaron como con 72 pollos unos siberianos. Se los comieron. Son Claro, carnívoros. primitivamente lo dieron ahí. ¿No? Y que si tú le das a ellos, se mueren de hambre. Porque son perros que corren. No puedes tener un ambiente chico. Corren, necesitan correr por naturaleza. Su energía es así. En cambio, si tú tienes un poodle, un chihuahua. Y los peruanos, por ejemplo, pero es por un tema de alteración genética, no tienen pelo y tienen generalmente ausencia de piezas dentales. Los peruanos siempre es común que le falten premolares, molares, pero generalmente no tienen. Claro. Yo le doy a mi perra, le doy cancha y qué rico se lo come. Son sus cornflakes peruanos. Lo comen bien. Comen galletas y las galletas son para masticar, para triturar. Y el perro o el carnívoro no está adaptado para triturar. Está adaptado para comer. Tú le das carne a un carnívoro y no lo va a masticar. No te va a decir, qué rico está este lomo. Agarra, se lo pasa. Las croquetas las tiene que masticar, ¿verdad? Muy bien. El espacio de primate es un espacio que se origina precisamente para que el canino, ese canino grande, se ubique en ese sitio. En nosotros, el espacio de primate nos permite a nosotros ubicar también a los laterales, ¿no? Poseían la fórmula dental humana, miren, esto es lo que nos acerca a los humanos. Los humanos siempre hemos tenido esta fórmula. No hay otra. Es 2, 1, 2, 3. ¿Qué significa? Dos incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Si alguien les ha dicho que los antiguos humanos tenían 4 molares, está equivocado. Nunca tuvimos una 4ª molar. Siempre hemos tenido 3 molares. Y vamos camino a tener 2. Muchos seres humanos ahora nacen sin terceras molares. Y hay genesia de terceras molares.
Yo soy un ejemplo de eso. Yo solamente tuve una sola tercera molar. Evolución. Una sola. Ya estaba viniendo ya falladito. Sin juicio. Sin juicio. Las primeras molares inferiores muy parecidas al del hombre moderno. Esto es otra cosa que nos acercaba a él. ¿Y cuál es la característica de una primera molar? Todo esto nos va a llevar a la oclusión finalmente. ¿Cuál es la característica de la primera molar? ¿Cuántas cúspides vestibulares tiene la primera molar? 3. 3, ¿no es cierto? La segunda molar, ¿cuántas? 2. 2. Es importante, ¿no es cierto? Esa es una característica humana. 3 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales. Primera molar inferior. Muy parecida. Los monos tienen diferente, lo van a ver. Hay una diferencia. Hasta nuestro más cercano a los chimpancés se parecen un poco, pero no son iguales. Oclusión cúspide fosa con reducidos movimientos de lateralidad. Reducidos movimientos de lateralidad. Siguiente. Lo que tenemos en el Drilopithecus son 2 incisivos, un canino, una molar, maxilar casi completo de un lado, el otro no, y toda esta parte. Es lo único que tenemos. Y a partir de eso construimos esta imagen. Drilopithecus tenía más características faciales de mono o de simio que de humano. Lo único que nos acercaba a él es la fórmula dental. Siguiente. El siguiente fue Ramapithecus, llamado también Kenjapithecus. Este grupo se separó de los monos antropoides hace 8 a 12 millones de años. Tiene características más humanas que de simio. Tenían arcos dentales cortos y redondeados, ¿verdad? Ya no eran en forma de U, eran un poquito más redondeados. Miguelito, ¿estás acá conmigo? Sí. ¿Seguro? Sí. Siguiente. Mire, ya nos elevábamos sobre nuestros pies, teníamos todavía un caminar parecido a los simios, o sea, nos desplazábamos probablemente todavía así, ¿verdad? Con extremidades superiores largas y a veces cuando corríamos nos apoyábamos en nuestros nudillos, Ramapithecus. Siguiente. Dientes parecidos al humano en forma y tamaño. Miren, caninos pequeños sin diastemas. La evolución hizo de que nos separáramos de los monos antropoides, de todos ellos, por una característica dental. Nuestras arcadas dentarias no son en forma de U, como las premolares y molares en forma paralela, sino nuestra oclusión se abre hacia el sector posterior, ¿ya? Y es más bien elíptica o redondeada. Son los primeros en poseer una oclusión aplanada por movimientos de lateralidad. Miren esta adquisición. Años y años de comer semillas hacen que se desarrollen más los movimientos de lateralidad. Los caninos se aplanen y los sujetos que tenían caninos más pequeños o dientes más pequeños adaptados para la texturación fueron los que probablemente sobrevivieron. Miren, una adaptación masticatoria pudo haber hecho un cambio, porque nutrición está relacionada con vida. ¿Alguna vez han pasado hambre? ¿Han pasado hambre? ¿Han pasado sueño? ¿Han pasado hambre? A ver, mira. ¿Nunca has tenido hambre? Sí. ¿Te has pasado hambre? No, no es cierto. ¿Tú? ¿Has pasado hambre? ¿Tú? Nunca has pasado hambre. Gracias a Dios. ¿Hambre en qué sentido? Hambre, decir hambre, o sea, no tengo que comer. Y te la pasas así. O sea, no tienes nada que comer, realmente no hay que comer. Y pasar de irte a la cama sin comer. No creo que tú, no, tú, aquí no te ha pasado nada de eso. ¿Tú? Tal vez sí. ¿Tú? Sí, yo también creo que sí. También. ¿Ah? Viajando. Viajando. ¿Tú? ¿Tú? ¿Sí pasaste hambre? Pues ahorita vamos a conversar. ¿Sí la pasaste? Ah, qué bueno. Pasar un momento de esa hambre te ayuda a aprender muchísimo como ser humano. Primero,
que valoras lo que tenías. 1979, 80. Antes estaba 79. Pues, 79. Terminaba yo mi colegio y nos fuimos de viaje de promoción del Cusco, de Bancay a Cusco, con un solo profesor, 60 estudiantes. Y fue un viaje así de los que casi no íbamos a ir, porque íbamos a ir con 2 profesores, pero uno de los profesores era entrenador de un equipo de Miguel Grau que estaba compitiendo en la Copa Perú. Así que el entrenador se fue con ellos, solo fuimos con un solo profesor. Un profesor que medía pues 1,55 metros, ¿no? Que casi nadie le hacía caso. A los 16 años uno está con todas las hormonas revueltas. ¿Cierto? ¿Correcto de hombres? Solo de hombres. Nos fuimos a Cusco por una semana. Para ahorrar, nos alojamos en el Hotel Ciencias, es decir, en el Colegio Ciencias. En el Colegio Ciencias nos dieron colchonetas y armamos ahí. Bueno, los 60 ahorramos en hotel. La cosa que el Hotel Ciencias, como le llamamos nosotros, se cerraba a las 10 de la noche y después ya no podías entrar. Entonces el primer día llegamos a Cusco, que era una ciudad linda, bonita, conocimos de todo. Y uno de ellos, Felipe Villavicencio, va a decir: oye, ¿qué tal si nos vamos a Arequipa? En Arequipa está mi tía. Y en Arequipa hay mejores discotecas, hay mejores chicas más ricas, más lindas, más preciosas. ¿Y dónde está Arequipa? Pucha, tomamos más el tren, acá hay un tren, te vas allá, mira. Nos vamos ahora, ¿no? Nos vamos ahora y retomamos mañana por la noche. Son solamente creo que 5 o 6 horas nada más. La cosa es que pasamos, pues nos vamos a la discoteca, o varios, además tenemos casa, ya tenemos cama calientita, comida de todo. ¿Y que se va a dar cuenta? Mira, si llegamos tarde, acá ni siquiera se da cuenta. Cuando lo encontramos estaba durmiendo ahí. Vamos. Y en ese momento, pues, a ver, ¿tienes plata? Perfecto. Vamos. Nos subimos al tren. Así que empezamos a viajar, pues iba cambiando la temperatura, ¿no? Hasta que, bueno, esa historia es más larga, pero llegamos a Arequipa. Así que nos bajamos con nuestras mochilas y fuimos a la casa de la tía Lula, que era la tía de Felipe Vicencio. En ese momento agarramos y tocamos la puerta y nadie abría. Felipe tocaba otra vez y nadie abría. Ustedes deben estar al fondo, no escuchan. Hasta que después de un rato sale un señor. Dice: ¿por qué toca así la puerta? Es que no me escuchan, pues. ¿Cómo pasa la voz a mi tía? ¿Su tía? Sí, la señora Lula. La señora Lula, sí, pero no está. ¿Cómo que no está? Sí, se han ido a cosechar arroz a Majes. ¿A Majes? Sí. Bueno, ¿quién está? ¿Quién está en la familia? Nadie. ¿Y usted quién es? Soy el guardián. Bueno, yo soy su sobrino. Yo no lo conozco, señor. Pero déjeme entrar, no puede quedar acá afuera. No lo puedo dejar entrar, no lo conozco. No lo conoce. Comida caliente. Cama. Oye, ¿qué no hizo Felipe? Pero al final el señor cerró la puerta y no abrió. Éramos 8. Nos miramos aquí, ¿y ahora qué hacemos? No, regresaremos pues. Oye, pero ¿y la discoteca? Ya que nos iremos en el 3 de la mañana. Ya veo acá. Y allá llegamos al toque. Ya pero acá vamos. Así que bueno, fuimos a la discoteca. Y cierto, pues en la discoteca, bacán, todo, ¿no? Y el gordito todo rico, que es más tranquilo, todo. Oye, toma mi casaca. Oye, si el hombre estaba así, ¿no? Oye, toma la plata. Entonces, debemos reunir la plata para el pasaje, ¿no? Para el pasaje de retorno. Dijimos, toma la plata, agárralo tú. Nosotros que vamos a estar acá fisteando, mejor tú acá. Entonces el gordito se sentó ahí. Y pone, toma tu trago. Entonces empezó pues todo, ¿no? Y todos pues empezamos a bailar. ¿Y cómo era? En las ciudades se organizan, se vienen las distintas promociones y nos topamos con chicas de Lima. Hicimos un bonito grupo y al gordo solamente le nutrimos de su trago. Entonces la gente venía y le ponía otro trago, ¿no? Y el gordo pues llegó una de esas,
deja las cosas por acá, ya se anima, se toma valor, ya estaba pintando con unas chicas de puno, estaba ahí por favor. La cosa es que cuando nos dimos cuenta, no estaban nuestras casacas, no estaba el gordo Torrico. Cuando lo encontramos al gordo Torrico estaba tirado en uno de los pasajes de Arequipa, ahí estaba tirado en el suelo borracho, sin nada de plata, por lo tanto sin nuestros pasajes. En ese momento nos dimos cuenta, ¿y ahora qué? Oye, eran las 12 de la noche cuando cerraba la discoteca, porque allá 12 de la noche no funcionaba. ¿Qué hacemos? ¿No? Oye, en ese momento empezamos a reunir nuestros líquidos. Ya nos empezábamos a asustar, porque en primer lugar salías de esto y estaba haciendo frío. Mientras estabas en la discoteca estabas calientito, pero estabas frío, ¿no? Oye, ¿y ahora a dónde vamos? ¿No? Entrar a conciencia. Ahí nos invadió un poco el pánico, ¿no? Así que fuimos a buscar hotel tras hotel y no nos alcanzaba. Hasta que encontramos uno que estaba un poco hacia la bajada, cerca del río, que era un hotelito de Buena Muerte, donde encontramos una habitación con 4 camas. Éramos 8. Y con las justas alcanzaba para pagar el cuarto. Ya teníamos hambre, pues. No habíamos comido nada. Bueno, pues, pero habíamos tomado nuestro traguito, ya bueno, algo eso, ¿no? Ya, acuéstense todos. Entonces, tú te agarras, ¿no? Te aprietas en una camita así chiquitita, en esas... ¿cómo le llaman? Camarotes, ¿no? Y ahí pues el frío era tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces la cosa es que durmiendo así, tú sentías que tu intestino, quiero comer algo, ya cállate, oye. No era un pancito por ahí, ya cállate, oye. Estoy extrañando la sopita de mi mamá. Cállate, oye, no sigas hablando. Así. La cosa es que a la mañana, con todo el frío, parecíamos lagartijas que salíamos hacia el patio para recibir el sol. Era frío, no íbamos a dormir en la noche por el frío, porque hacía frío. ¿Qué decir con una frazadita así ridícula? La cosa es que nos calentamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y no había manera de llamar a tu casa, porque en aquella época pues, no te enviaba, no había nada, se te tendría que enviar un... ¿cómo le llamaban? Fax. Un mensaje de tu casa, pero tu casa... ¿Telegrama? Un telegrama puede decir, ¿no? Podía llamar por teléfono, eso sí, había teléfono. Pero que te manden después un dinero para eso era de una semana por lo menos. O sea, no era tan fácil. ¿Quiénes tienen familia acá? Nadie. O sea, yo tenía familia, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Y además, si yo le llamara a mi papá y le dijera que me había ido a Arequipa estando eso significa rajarme el rabo con 4 latigazos. No me iba a exponer a eso. Teníamos que salir de ello. Así que, cuando estábamos ahí, la señora, bueno, ¿se me han quedado otra noche más? No, señora, pero la señora puso. Señora, usted no tendrá algo porque podamos nosotros trabajar, sabe que nos ha pasado esto, nos han asaltado, señora, le dice Felipe, ¿no? Nos han asaltado, señora. Ay, chicos, mire, ¿sabe qué? El señor Aguilar, creo que sí. El señor Aguilar tiene su camión. Y váyanse ustedes al camión con una paradita allá. Ustedes pueden ayudarlo ahí, pueden sacar, y de repente les pueden llevar también al Cusco. Ah, bestial, ¿no? Y señora, ¿tendrá usted un desayunito para todos? No, el desayuno cuesta. Vayan ustedes, trabajen y luego vengan acá a desayunar. Pucha, nos hemos ido. ¿Saben lo que hemos hecho? Descargar sacos de arroz, azúcar, fideos, por un pago, más o menos el equivalente de 5 soles, en toda la mañana. Y los 8 hemos hecho esa labor. Juntábamos a las 12 del día y ya teníamos un hambre. Y el hacer el esfuerzo físico, era más hambre. No solamente hambre, sed. Tomábamos agua del caño. Oye, ya al mediodía que nos pagaron 5 soles. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Mira, sumando todo no alcanzaba para el pasaje, ni para comer. ¿Y qué más podemos hacer? A las 2 de la tarde hay que descargar ladrillos. Oye, a descargar ladrillos. De 2 a 3 a las 4 de la tarde nos fuimos a comer al mercado. ¿Saben qué cosa? Una sopa de cabeza que nunca habíamos comido. Vaya a comerse su caldito de cabeza, dice.
Por eso nos va a fortalecer. Cada uno nos compramos para 2 una sopita. ¿Te imaginas? Había visto un caldo de carne. Yo cuando empecé a tomar, estaba riquísima. Y en una de esas que estoy llevando, ¡pum! Sacó. ¡Paso, diablo! Pero igualito, lo dejé a un costado y seguí comiendo. Era el hambre. Era el hambre. Y compramos ese pan o gasa. Y con eso habíamos acabado. Pero todo ese trayecto sentía hambre. Podía comer lo que sea. Si me ponía un ojo bien aderezado, me lo comía. No importaba. Porque hasta la canchita la devoramos. O sea, sí, pues, cuando uno pasa hambre, cambian toda tu actitud frente a la sobrevivencia. No es lo mismo estar con hambre que pensar en sobrevivencia sin hambre. El hambre es un poderoso estímulo para que puedas superar. La cosa es que después de eso vimos y con las justas nos alcanzaba para 4 pasajes de nosotros. Entonces ya empezamos a pensar ahí, bueno, 4 se irán y 4 nos quedaremos. Y uno de ellos, sobrino, ¿qué pasa? ¿No vas a ir bajando las cosas? No, señores, que aunque trabajemos más, no vamos a poder juntar para regresar. Y le contamos nuestra historia, ¿no? El chofer. El chofer se empezó a matar. Ustedes son de allá. Ya. Y se han venido así. Ahora han aprendido, pues, ¿no? Ahora, pues, ¿cómo hacen para avisar a sus padres? No. ¿Qué van a hacer? Todavía son menores de edad. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Cómo les han permitido? Están todos en el Cusco allá que por acá. Bueno, yo me estoy retornando el Cusco ahora a las 7 de la noche. Si quieren, van conmigo. Sí, ya, perfecto. Y todos, qué bueno. ¿Dónde? En ese camión. ¿Dónde? Arriba. Era un camión lleno de cebollas y ajos. ¿Se imaginan? Oye, el frío, nos subimos, el frío era pero terrible. Y le tocamos, pues, no, hace mucho frío. ¿Y qué hace que ustedes no se abrigan? ¿Pero con qué nos vamos a gripar? Nos vamos a gripar. ¡Agarre la tolva! Pusimos la tolva. Y claro, nos empezamos a calentar, pero el hedor que salía. No es nada de eso. La fricción con el ajo. Con el ajo. Oye, es horrible porque me acuerdo que pica, sí, te caes, no te imaginas. La cosa es que pararon en un sitio para cenar. Todos los choferes bajaron, nosotros en la torre. Fueron allá y se reían y estaban ahí con las luces prendidas y estaban que comían y todos miramos así. La sopita, la mitad de sopita que nos habían dado, la cosa es que agarramos y vemos, ¿no? Oye, tienes que ir, de repente alcanza para eso. Y después para el taxi, para ir allá. Voy a ir a comprar algo. Y eso, pues, sale el chofer y dice, ¡bajen! ¿Sí? Bajamos al toque. Cuando bajamos, ya nos tenían platos para nosotros. Los desgraciados se habían puesto detrás para ver cómo estábamos ahí todos. ¡Bajen! Imagínense, era un plato de sopa. Una sopa bien espesa, con papas, de maíz, pero era lo más delicioso que había comido durante toda mi vida. Ese plato pudiera haber sido el plato más delicioso. Tan sencillo como eso, pero delicioso. Pues el hambre. Debería estar en misturas. Debería estar en misturas. La cosa que llegamos al Cusco y dijimos, nosotros vamos a tomar nuestro taxi. No, ¿qué cosa? ¿Que creen que esto es gratis? A descargar las cebollas. Tuvimos que descargar las cebollas para pagar el viaje. Cebollas, todo. ¿Se imaginan ustedes cómo estamos de maltrechos? Y apestosos. Cuando llegamos, ¿cierto? Todavía no se despertaban. Subimos por el muro, bajamos, y cuando pasábamos todo el mundo, tuvimos que ir a las duchas, dejar nuestra ropa, así,
y bañarnos en un agua, pero que era súper, hiper helada, era un castigo. Así lo tomamos, este es el castigo. Mi vieja ha mandado este castigo, decía Juan. Estoy seguro que mi mamá no me lo ha mandado. La cosa es que el sujeto que se adapta es el sujeto que sobrevive. Si nos hubiéramos quedado a llorar nuestra desgracia, ¿no? Probablemente nuestros padres se hubieran enterado y una semana después nos hubieran recogido y nos hubieran masacrado, ¿no? Y no hubieran sobrevivido. Y no hubiéramos sobrevivido a esa masacre, ¿no? Estoy seguro. Entonces, todos en conjunto también como especie, si no había que comer en carne, tuvimos que agarrar a raíces y semillas. Y para comer raíces y semillas era necesario rumiar. Ahí cambió nuestra oclusión. Señores, los primeros en poseer una oclusión aplanada por movimientos lateralianos. Si les doy canchita, ¿hacen movimiento de lateralidad o no? Necesitan hacer movimientos de lateralidad. Por eso le das a un león canchita, no lo va a comer. No tiene movimientos de lateralidad, tiene movimientos de bisagra. Siguiente. El siguiente es nuestros amigos que ya conocimos, los australopithecus. ¿Se acuerdan? ¿Qué especies conocen de australopithecus? Afarensis, Bosei, Australopithecus, Ororín, ¿no es cierto? Y otros más como Australopithecus robustos, ¿no? Africanos. Los primeros en ser descubiertos, los ergastes son posteriores, y esos ya son del género Homo. Fueron descubiertos en Kimberley, en África del Sur, vivió hace 5 millones de años. Físicamente tenía una combinación de rasgos más de simio que de humano, aparentemente vegetarianos. Miren, aparentemente vegetarianos. Siguiente. Este es el rostro de Lucy. En base a ese esqueleto hicieron una copia en polímero, y de esa copia en polímero hicieron este rostro. Este rostro de acá es trabajado primero con arcilla, y después de haberlo trabajado en arcilla, de acuerdo a la presencia de los rasgos musculares, desarrollaron un plástico, un tipo Heber, de esa característica. Estas velocidades que ven ustedes acá fueron sacadas del simio. Y esta es la cara. Quiero que me digan qué características faciales están viendo ahí. Pómulos prominentes. Pómulos prominentes, ¿qué más? Maxila y mandíbula prominente. La nariz ancha y aplanada. Miren, toda esta parte que conduce, esta parte, ¿cómo se llama? ¿Esto qué es? El puente nasal. Este puente nasal es inexistente. ¿Se dan cuenta? Este puente nasal es homínido. Este puente nasal que ven acá es sapiens. Acá. Miren, ellos no tienen. Estos dos orificios que se abren y exponen totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? Arcos superciliares prominentes. ¿Por qué? Porque este sujeto necesita masticar, tener poderosos músculos masticatorios para rumiar. Requiere buenos temporales, buenos masteros, buenos pterigoideos, ¿verdad? Entonces requieres contrafuertes óseos que soporten a esa musculatura. Miren, qué interesante, ¿no? Podemos observar, ¿no? Mira, está mirando, flaco. Está mirando, mira. Es Lucy, la australopiteca más antigua. Siguiente. Miren, la capacidad cardíaca era de 550 centímetros cúbicos a 600 centímetros cúbicos. Si ustedes agarran una gaseosita de 6 litros, de esa gaseosita personal, la ponen, es más o menos lo que tenía, de cerebro. Nuestro cerebro es así, ¿no es cierto? Más todavía. Se cree que no eran totalmente bípedos, cara menos protrusa y el cráneo ocupa una posición más alta
por lo cual aparece la frente marcadamente humana. La nariz representada solamente por orificios prominentes como en los indios. La mandíbula descansaba en los pechos como en los monos. O sea, su mandíbula es fácil. No tienen cuello. El cuello también es una adquisición humana. Siguiente. Ya les he explicado por qué. Por nuestra actividad del habla. Miren, estos son Australopithecus, como por ejemplo, el afarensis. Acá está el afarensis. ¿No? Lucy era afarensis. Y la idea que se ven es el africanus. Australopithecus africanus. Acá Australopithecus anamensis. Miren la forma de la arcada, en forma de U. En forma de U, paralelo. Esto no es humano. La humana es así. ¿Qué más? Australopithecus, ya no lo he conocido, que es Baracazalí. Siguiente. Arcadas dentales redondeadas, caninos pequeños sin diastemas. Mire, ya no hay diastemas en ellos. O con una aplanada con dientes de mayor tamaño que los actuales. Algunos Australopithecus ya presentaban agenesia de la tercera molar. ¿Se dan cuenta? Agenesia de la tercera molar. Una característica evolutiva. No vamos a tener terceras molares de acá a unos millones de años. Ya no. Probablemente laterales se estén reteniendo o ya no aparezcan, o en todo caso van cambiando de forma. Se van haciendo más delgados. Y ya estamos viendo, ¿o no? ¿Estamos viendo eso o no? Sí, estamos viendo eso. Siguiente. Australopithecus robustus y africanos presentaban la cresta sagital en el cráneo. ¿Nosotros tenemos cresta sagital? Uno de nosotros. La cresta sagital es una cresta acá. El que lo tenga no pertenece a nuestra especie. Vale. No hay, ¿no es cierto? Algunos ya perdieron el pelo ya. Afarensis es el más famoso por Lucy. ¿Se acuerdan que les hablaba? Afarensis, descubierta por Donald Johanson. Se cree que esta especie no condujo al género Homo. Entonces, Australopithecus no es nuestro antepasado. Es nuestro primo en el desarrollo, pero no es nuestro antepasado. ¿De acuerdo? Siguiente. Miren, Australopithecus aethiopicus, Australopithecus poiseis, Australopithecus robustus. Los tres tienen cresta. Y cresta solamente tienen los simios. Los sapiens, ninguno del género Homo tiene esa característica, una cresta. Poseis es el que más tiene, miren. Siguiente. Homo habilis, recién acá entramos a nuestro género. Se cree que el primero del género Homo, capacidad craneana 700 centímetros cúbicos. En corto tiempo pasamos de 600 a 700 centímetros cúbicos. Es decir, el cerebro creció mucho. 100 centímetros cúbicos es bastante para tan corto periodo de evolución. ¿Y cuándo vivió? Hace 2,5 millones de años. Australopithecus hace 5. Localizados en Tanzania, altura aproximada de 1,50 m. Yo era alto para ellos, ¿verdad? Prognatismo acentuado. ¿Qué más? Eran omnívoros. La característica del género Homo es que todos son omnívoros. Nos adaptamos a cualquier alimento. Podemos comer lo que queramos. No hay nada en la tierra que no comamos. O sea, en la China hay un dicho: todo lo que se mueve es comestible. Y se lo comen, ¿verdad? Y en la selva también hay un dicho parecido, ¿no? Si se mueve, se come. ¿Y cuando se pasa hambre? Y cuando se pasa hambre, se come. Se come. Yo hubiera comido esa cebolla si hubiera sabido más rico, ¿no? Si en un momento de hambre también hubiera comido. No importa. Si hemos comido pan duro, para acordarme eso. Había pan duro en una bolsa
una bolsa ahí. Pero pan de cuánto tiempo, pues habrá sido pan de una semana. Estaba endurecido ahí entre la... Estaba comiendo el pan duro así, rompiendo. Bonito, salía bien. Éramos omnívoros. Homínido totalmente bípedo. Siguiente. Características craneofaciales. Cráneo más redondeado. Incisivos paliformes en forma de pala. Molares grandes y con esmalte grueso. Ausencia de diastemas. ¿Ves? Ya no tenemos diastemas en la dentición permanente. Foramen magnum ubicado más hacia el centro, lo cual involucra ya su posición bípeda. Rostro menos prognato que los australopitecinos. Nuestro rostro, repito, en la evolución, cada vez se ha ido más hacia atrás. Incisivos más grandes que los australopithecus, cara corta. Los incisivos de nosotros son grandes. Es otra característica. Los centrales son grandes, los laterales de menor tamaño y los caninos de menor tamaño, de manera que se puede observar esa línea dentro de nuestra sonrisa. Siguiente. Ese es Homo habilis, es el cráneo que tenemos de habilis. Notarán ya de que las características de los pómulos, por ejemplo, ya no son tan prominentes. A pesar de que todavía sus arcos superciliares son grandes, se va reduciendo. Siguiente. Es el primer constructor de utensilios, como lo vieron en la película. ¿Se acuerdan? Manos esencialmente humanas. Sus manos eran muy parecidas al ser humano actual. Siguiente. El otro homínido que le antecede es el homínido de Dmanisi. Vivió hace 1.75 millones de años. Fue encontrado en Dmanisi, Georgia. Se cree que es un homínido avanzado. Presenta una biprotrusión marcada, arcos superciliares prominentes, forma de las arcadas de tallas marcadamente humanas. Siguiente. Ahí lo tienen. Ya tienen puente. O sea, el género Homo ya tiene este puente. Todavía no es una nariz como la nuestra, pero ya tiene un puente. Los arcos superciliares siguen siendo grandes, pero ya tienen frente. Otros no tienen frente, es una frente marcadamente humana. Los pómulos ya no son tan salientes, ¿no? Y la parte de la biprotrusión aún presente, pero ya es más posterior. Y en ellos se observa un cuello. Ustedes en los simios los van a ver así. Ustedes ven a un gorila bien próximo a esta distancia, ¿no? A los chimpancés también. Los chimpancés un poquito más se observa el cuello, pero a los otros no. Siguiente. Y estos son lo que se ha encontrado, son cráneos mucho mejor desarrollados. Quiero que observen ustedes, a ver, ahí, las características craneofaciales. ¿Qué les llama la atención? ¿Aló? ¿Aló?